Muy buenos días con todos. Hoy es un excelente día para videobloguear, pero no aquí en casa, así que vámonos fuera. Dirigiéndonos a el punto de grabación. Es un lugar al cual ya hemos estado antes, van a ver ahorita. Está un poco frío, el otoño ya está llegando, así que por eso ya me vine con abriguito y aquí tengo el trípode. Espero que no pasen muchos alemanes porque por acá si pasan así. O sea, ahorita voy a un lugar que es súper tranquilo, así que debe estar generalmente vacío. No me gusta cuando empiezan a pasar y luego pues me quedan viendo, así como que ¿qué hace este? ¿Qué idioma habla? ¿Árabe? Ahí está mi lugar. Ahí lo ven, ese banquito ahí, justo al lado de una mini capilla. Ahora sí ya estamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más en este canal Oscar Willy, un ecuatoriano en Alemania. El día de hoy, como pueden ver en el video, yo les quiero hablar de 10 consejos míos para ustedes si es que están interesados en emigrar a Alemania para el año que viene, el 2021, ¿ya? Y por medio de estos consejos se pueden ir guiando, los pueden ir tomando y los pueden usar como referencia para ustedes mismos, ¿no? ¿De dónde he sacado estos consejos? Pues la mayoría los he sacado de mis redes sociales, porque usualmente me escriben personas a preguntarme cosas más personales en cuanto a trámites o estudios en mi Instagram, por ejemplo, y noto un patrón que se repite bastantes veces y este es el que he usado para sacar estos 10 consejos. Así que si están interesados, pues quédense en el video y espero que lo disfruten mucho. El primer consejo y más básico de todos es planteárselo. Una vez que ustedes se plantean a ustedes mismos que quieren salir de su país, van a ver que van a empezar a pensar de manera muy distinta. Cada cosa que vayan a hacer en sus actividades van a hacerla con el fin de por fin poder salir del país, poder migrar si es lo que quieren hacer, ¿no? No solamente plantéenselo ustedes, sino que también convérselo con sus familiares, con allegados, pues si de pronto ellos tienen algún consejo, de pronto ellos saben más, de pronto hay gente que conoce gente que les pueda brindar información, ¿ya? Porque una vez que ustedes ya hablan más del tema, ya se adentran más en este mundo de la migración y ya empiezan a encontrar más cosas que les puedan ayudar a ustedes para hacerlo de manera efectiva. Así que pues ese sería el primer consejo, ¿no? Plantéenselo y traten de ir por ello. El segundo consejo que les tengo es revisen los tipos de visa. Muchas preguntas recibo que me dicen: oye Oscar, yo quiero migrar a Alemania, ¿qué me recomiendas? O sea, con una pregunta así yo la verdad es que no tengo nada de antecedentes ni ningún background de la persona para poder dar un buen consejo, porque me dicen nada más así como que: oye, quiero migrar, ¿qué hago? ¿Ya? Y es entendible, hay mucha gente que quiere emigrar y quiere hacerlo a como sea, a toda costa, ¿ya? Pero para esto les digo ahora, chequen los tipos de visa que existen, ¿ya? Y vayan viendo a ustedes a cuál más se perfilan. Hay visas para estudiantes, quieren estudiar en Alemania, pueden hacerlo, reúnen los requisitos. Si no quieren estudiar en Alemania y quieren directamente venir a trabajar, consideren las dos visas, las de au pair y las de voluntariado, que son dos visas que hacen perfectamente puente para que luego de estas hagan ustedes un Ausbildung o si puedan quedar en Alemania, se puedan extender más tiempo y eventualmente puedan pues trabajar, ¿no? En Alemania, que es lo que quieren hacer. Hay otro par de tipos de visas, por ejemplo, que es el de búsqueda de trabajo, que tiene que ver con las personas que llegan a Alemania a buscar trabajo. Eso también podría ser una opción para ustedes si es lo que están buscando. Pero esa es la cosa, busquen ustedes a qué tipo de visa quisieran aplicar. O sea, antes de brincar con la pregunta, quiero migrar, ¿qué hago? O sea, primero visualícense ustedes qué quieren venir a hacer a Alemania y cómo pueden llegar a obtener esa visa para que pues se vengan para acá. Y mi tercer consejo, chicos, es ahorrar dinero. O sea, si quieren venir a Alemania, empiecen por ahorrar de poquito en poquito, porque ya hay personas que están llegando, hay gente que ya me está contactando y diciéndome: oye, ya voy a llegar a Alemania, ¿qué debo hacer? Pues debo de comprarme una computadora aquí o allá. Yo les aconsejo 100% que lo hagan acá, porque acá la relación producto-precio vale más la pena que, pues, yo hablo por Ecuador, he visto que hay tiendas de tecnología donde uno quiere comprarse un celular, una laptop y están los precios muy inflados y pues, no sé, yo lo recomiendo que lo hagan acá, apenas llegan acá. Y bueno, esto de ahorrar no solamente aplica para comprarse cosas tecnológicas como laptops o celulares, sino que también pueden ahorrar para, pues una vez que están acá, usan ese dinero y lo usan para viajes, o lo pueden usar para comprar electrodomésticos y tenerlos en la casa, o lo pueden usar también para comprarse un carro. O sea, hay tantas opciones acá en Alemania una vez que uno ya migra y quiere hacer tantas cosas al mismo tiempo y uno no tiene
simplemente el dinero. Así que pues si ya quieren venir y piensan hacerlo y tienen una meta fijada a 2 años, a 3 años, llegar acá y establecerse, pues es tiempo suficiente para que ustedes semana a semana o mes a mes puedan irle poniendo puchito a puchito a sus ahorros y llegan acá y pues ya pueden empezar las cosas como se las fueron imaginando, ¿no? Llegar acá, comprarse un carrito o las clases estas de manejo que son re caras. O sea, ahorrar dinero yo creo que es lo mejor que pueden hacer desde su país. Cuarto consejito. El cuarto sería obtener la información de primera mano. ¿Por qué digo esto? Porque también me han escrito y me han preguntado temas en cuanto a convalidaciones, en cuanto a traducciones, ¿ya? O sea, hablando en el tema de visas para estudios. Y lamentablemente, o sea, si me preguntan a mí si tienes que convalidar materias para venirte acá o tienes que hacer este tipo de traducciones, o sea, eso no depende del conocimiento general, sino que depende más bien de la universidad a la cual tú estás aplicando. Y mi consejo es simplemente pregunten, manden correos, llamen por teléfono. Si llamar por teléfono es tan difícil, pues manden un email, un correo en inglés, que acá todo el mundo lo entiende. Si, más que nada si son en universidades internacionales, no cuesta nada mandar un correo y preguntar: hola, quiero aplicar, estoy interesado. Puede ser que me acepten y que llegue tarde. O sea, hay tantas preguntas que la verdad yo no puedo responder, pero que se las puede responder la universidad o el departamento de estudios internacionales o extranjería de las universidades. A veces hay preguntas tan puntuales como, por ejemplo: oye Oscar, quiero ir a Alemania, ya me aceptaron, pero no podré ir este semestre, sino que quiero que la aceptación me dure hasta el próximo semestre. O sea, y ahí lamentablemente yo no tengo respuesta. Yo lo que siempre hago es: loco, envíale un mensaje a la universidad, mándale un correo, no se van a enojar, la verdad. O sea, tú al mandarles un correo con tu inquietud vas a recibir una respuesta sí o sí y vas a tener la duda resuelta, ¿ya? Así que ese sería mi consejo. Pilas. 5. Mi quinto consejo sería hacer las cosas con mucho tiempo. Yo, en mi experiencia, les puedo decir que todo este proceso de emigrar toma mucho tiempo. Más que nada si uno viene por estudios. Uno tiene que fijarse muy bien en los deadlines de aplicación. Si uno quiere empezar en marzo para la temporada de verano, tiene que mandar sus documentos como un par de meses antes. Tienen un rango como de 30 días, ¿ya? Pero para enviar esos documentos ya tienen que tener, por ejemplo, el certificado de que hablan inglés, y este certificado demora como un mes luego que ustedes dan el examen en el caso de IELTS, ¿no? Y ahora, antes de dar ese examen del IELTS, tenemos muchas veces que prepararnos, que hacer un curso. Luego necesitamos más tiempo para preparación por nuestra cuenta porque no nos sentimos seguros, y luego la cuenta bloqueada también toma tiempo y es mucho dinero. O sea, el proceso es largo y tedioso, ¿saben? Dependerá también del tipo de visa. Yo en este caso estoy más refiriéndome al tipo de visa de estudios, pero este sería el consejo: hagan las cosas con mucho tiempo. Y si quieren viajar a Alemania, no se lo planteen así como que quiero irme ya el próximo mes, porque la verdad no va a ser así. A menos que la hagan por turismo, ¿no? Eso sí ya es rápido. Pero si quieren ya hacerlo de una manera, migrar como tal, pues vean los requisitos y piensen en cada uno de ellos, y que cada uno de ellos va a demorar, ¿ya? Así que hagan las cosas con tiempo. Mi sexto consejo es: no nos olvidemos del idioma. O sea, no nos olvidemos del inglés en el caso de que queramos venir a Alemania por estudios y sea pues una carrera en inglés, porque brincan muchas preguntas hacia mí de temas de convalidación, de estudios, de que ya me voy, y al rato de la hora, cuando ya tienen planificado, ya lo tienen planteado por semanas y revisan bien los requisitos, les piden solamente que tengan o el IELTS o el TOEFL, ¿ya? Y ustedes tienen otro distinto, ¿ya? Que no va a ser aceptado. Así que eso también revísenlo con tiempo. Prepárense y preparen su inglés con tiempo, porque eso también va a demorar. O sea, ustedes pueden decir: yo sé inglés, ya puedo dar el examen y lo paso, pero lamentablemente no puede que no sea así. O sea, para llegar a un nivel B2 que te da el IELTS o el TOEFL, se debe de cursar por un programa grande, ¿no? Un programa con varios temas diversos de gramática, de conversación, y esto pues tomaría, no sé, yo puedo decir un año. En caso de que no sepas nada de inglés, yo creo que puedes hacerlo en un año, puedes lograrlo, pasar por todos los cursos de una manera intensiva y al final dar tu examen de IELTS o TOEFL. Pero pues es eso, no dejemos nunca atrás el idioma, el inglés. Certifiquémoslo en cuanto podamos y tengámoslo ahí, porque si queremos venir a Alemania y queremos hacerlo por temas de estudios, de pronto un programa en inglés,
tenemos que tener siempre bajo la manga ya nuestro inglés certificado. Así que pilas con eso. Mi consejo número 7. Este es no aplicar a una sola cosa. Y esta aplica para todo tipo de visa, ¿ya? Si, por ejemplo, se quieren venir con la visa del trabajo, no apliquen solamente a una plaza laboral, sino que apliquen a todas las que puedan para que les salga una o dos y luego quede en sus manos la aceptación de esta o la otra chance. Para estudios igual, no apliquen solamente a una universidad. Yo sé que puede ser un poco más costoso enviar papeles a 3 o 4 universidades distintas, pero va a valer la pena, porque si obtienen la aceptación de 2 o 3 universidades, el que decide eres tú y no la universidad. Así que lo que ya es seguro es que se viene en Alemania, lo que no es seguro aún es a dónde, ¿ya? Pero es preferible eso a luego que haber aplicado solamente a una universidad y que luego no les haya aceptado y que luego pues nos toque quedarnos en casa a esperar por un semestre más. Así que siempre veamos más opciones, apliquemos a más cosas, no solo a una, sino a más. Mi consejo número 8 para mirar a Alemania en este 2021 y de una manera efectiva y sana es aprender alemán, ¿ya? O sea, ya mencioné hace un par de consejos que el inglés es importante porque pues será nuestra herramienta de inicio para arrancar, pero tocando territorio alemán, uno tiene que aprender alemán y es lo mejor cuando uno ya viene con conocimientos previos. Así que por eso les digo ahorita, aprendan alemán antes de que lleguen a Alemania, aprendan lo que más puedan. Hoy en día hay tantos medios para hacerlo, incluso YouTube es una plataforma inmensamente grande con mucha diversificación de temas, con muchos youtubers que se dedican solamente a gramática alemana, donde puedes aprender muchas cosas desde cero hasta niveles muy decentes. Cómprense un libro, cómprense un diccionario, qué sé yo, descarguen aplicaciones, empiecen a escuchar, qué sé yo, música, empiecen a ver películas, para que cuando lleguen acá pues tengan un alemán muy decente que les va a abrir puertas grandísimas para cualquier tipo de cosas, actividades universitarias, becas, trabajo en Alemania, para comunicarse mejor, para hacer más amigos, mejores relaciones. Aprender alemán antes de venir es, yo creo, que el consejo más importante de todos. Así que mucho ojo con eso, chicos, y eso, aprendan alemán. El consejo número 9 y penúltimo es indaguemos un poco más. Para los que ya estamos llegando a Alemania, viniendo, indaguemos un poco más a dónde vamos a ir. Si ya tenemos nuestro departamento, pues la cosa es entrar en esta ciudad así estemos en nuestro país. Usemos Google Maps, usemos tantas aplicaciones que pueden haber para nosotros saber un poco de las conexiones, saber si es una ciudad grande, si es una ciudad pequeña, voy a requerir un carro, tal vez no, una bicicleta, dónde va a estar ubicada mi casa. O sea, hay tantas cosas que podemos hacer desde casa para que Alemania no nos sorprenda. ¿Dónde está nuestra ciudad? ¿Estaremos cerca de qué otras ciudades? ¿Qué aeropuertos tendremos cerca? ¿Qué ciudades grandes tenemos cerca? ¿Qué oportunidades hay para mí en esta ciudad de trabajar? ¿Será que debo ir a esta ciudad o será que debo ir a esta otra? Indaguemos, usemos Google, preguntemos para que Alemania no nos sorprenda y para que tengamos una muy buena experiencia. Así que ya saben, indaguemos. El 10º y el último, y con este me despido, es arrechera, chicos. Discúlpenme por la palabra, pero yo creo que encaja muy bien en este contexto. La arrechera es para nosotros en Ecuador un sinónimo de coraje, y es lo que necesitamos cuando estamos ya por brincar al avión que nos va a traer a otro continente. La vamos a necesitar para todo momento, desde que nos bajamos, luego preguntamos, se nos pierde el equipaje y luego estar ahí, y luego hay muchas adversidades que van a llegar, créanme que van a llegar, pero que siempre encontrarán la luz al final del túnel, porque tendrán arrechera y coraje, ¿ya? Siempre van a haber momentos fuertes, van a haber jefes molestosos, gente mal intencionada, amigos que no son amigos, compañeros malos, pero también ahí está la otra cara, ¿no? Pero para la otra cara ya estamos preparados, ¿ya? Porque nosotros venimos con las buenas intenciones y acá todo ok, pero para esta cara que no está tan buena, siempre hay que tener la mente bien, la frente bien alto y el coraje para pues poder enfrentar a todas estas adversidades que la verdad son cosas que vienen incluidas en esta parte de la vida, ¿no? Así que con coraje y con arrechera ustedes van a aceptar todo reto que venga, van a terminar ese reto, van a cumplirlo y luego van a ir pues paso a paso cumpliendo con su sueño, ¿no? Con lo que quieren hacer en la vida, con sus propósitos de migración, y van a ver que todo se va a poner mucho mejor. Eso siempre me lo he dicho yo. Todo se va a poner mejor, incluso cuando está tan mal todo,
siempre se termina poniendo mejor. Cuando está mejor, pasa muchas veces más que se pone mucho mejor. Así que esos serían mis 10 consejos, chicos. Espero que les hayan servido, espero que les ayude con motivación. Quisiera aprovechar el espacio para recomendarles que también me sigan en Instagram. Si tienen preguntas, dudas o sugerencias, háganlas por Instagram, por YouTube, comenten, denle like, compartan el video si creen que les puede ayudar a alguien más. No se olviden que estrené un nuevo segmento en el canal de YouTube que es podcast, los podcasts con el pollo. Ya tendremos nuestros siguientes podcasts entrevistando a personas que nos puedan ayudar un poco con su experiencia alrededor del mundo, en Alemania también, pero pues la idea es acaparar a toda esa gente que está en el mundo, ecuatorianos, latinos, y ver cómo lo hicieron, qué hacen, qué nos pueden decir ellos, qué información nos pueden dar que a ellos nadie se las dio, pero que a nosotros nos puede servir mucho, ¿ya? Así que pues por mi parte eso sería todo. Espero que el video les haya gustado. Me gustó mucho grabar aquí afuera, la verdad. Se siente otro tipo de vibra. Yo creo que la verdad voy a tratar de hacerlo en distintos lugares. De pronto llego al centro de la ciudad, a la plaza. Ahí habrá definitivamente mucha más gente viéndome. Me sentiré un poco de pronto más acorralado, pero bueno, vamos a ver si es que lo llego a lograr. Trataré de hacerlo más veces afuera que adentro, pero ahora se viene el invierno y vamos a ver cómo se pone el asunto. Espero que les haya gustado y que les haya servido. No se olviden de compartir. Conmigo sería hasta la próxima, chicos. Manténganse saludables. Cualquier cosita, nos estamos viendo cada semana con nuevos videos y nuevo contenido. Chao, chao.